Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, jóvenes y señoritas. Un gusto saludarles esta mañana. Para iniciar nuestra clase vamos a meditar un poco en el Salmo 114. El versículo que vamos a leer son los versículos del 1 al 3. Dicen así: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán volvió atrás. El Salmo 114 es un himno histórico celebrando al Dios de Israel porque hizo retroceder los mares y temblar los montes para establecer su reino santo en Israel. Este poema se cantaba el día de la Pascua y probablemente fue el himno que cantó Jesús con sus apóstoles después de celebrar la última cena en el aposento alto. El salmo está dividido en 4 secciones. El poema dramatiza las hazañas históricas de Dios. Los poderosos mares huyen, los montes altos y sólidos saltan de miedo. El salmista permite que su auditorio se deleite del momento al fingir no saber de quién proceden las fuerzas gigantes de la naturaleza. Se presenta al héroe, el Dios soberano de Jacob. El salmista resalta 2 obras prodigiosas de Dios. En primer lugar, el cruce del Mar Rojo. La experiencia del cruce del Mar Rojo tenía 3 propósitos. En primer lugar, aumentar la fe del pueblo israelita para que confiaran en el Dios que los había sacado de Egipto. En segundo lugar, tenía como objetivo castigar a los egipcios por su obstinación de no querer dejar salir a los israelitas. Y en tercer lugar, que los pueblos cananeos quedaran atemorizados por el poder sobrenatural de Dios. Así lo expresó Rahab, la ramera de Jericó, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Otra hazaña que se relata en este salmo es el cruce del río Jordán. Para eso quisiera leerles una cita de un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Dice: este milagro ejerció gran influencia tanto sobre los hebreos como sobre sus enemigos. Por él Dios daba a Israel una garantía de su continua presencia y protección, una evidencia de que obraría en su favor por medio de Josué, como lo había hecho por medio de Moisés. Esta seguridad era necesaria para fortalecer su corazón en el momento de emprender la conquista de la tierra. Tarea estupenda que había hecho tambalear la fe de sus padres 40 años atrás. Así que Dios está presente, está al control, y cuando Él tiene un propósito para alguien, en este caso el pueblo israelita, siempre obra milagrosamente para que ese propósito se cumpla. Así que hoy pensemos en cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Él lo va a cumplir, siempre y cuando estemos dispuestos a colocarnos en sus manos. Muy bien, hoy vamos a hablar de la penúltima de las 7 iglesias, la 6ª iglesia. Recuerden que también hay material escrito que ustedes tienen de esta iglesia en la página número 14 de su libro de texto. Primero vamos a dar un pequeño tour por la iglesia.
Mm. Muy bien, ya hemos dado nuestro tour. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la ciudad. La ciudad es la moderna ciudad de Alaşehir en Turquía. La ciudad de Filadelfia fue la más joven de las 7 ciudades, es decir, no es una ciudad tan antigua como las demás. Está situada a unos 40 kilómetros al sudeste de la ciudad de Sardis. La ciudad fue fundada en una meseta volcánica. Esto la hacía segura en cierto sentido porque pues no cualquier ejército se iba a animar a ir a atacar una ciudad con el resguardo de las montañas como lo tenía la ciudad de Filadelfia. Fue fundada por el rey Átalo II de Pérgamo. Tenía este rey el sobrenombre de Filadelfo por el amor que le tenía a su hermano Eumenes II. Y en honor a ese sobrenombre, Filadelfo, fue que la ciudad se llamó Filadelfia. La ciudad estaba situada sobre la ruta imperial del correo romano, así que era una ciudad importante a pesar de ser joven y de pues no ser una ciudad tan grande. Tuvo la ciudad la intención de ser promotora de la lengua y cultura griega en el área del reino de Lidia y Frigia. Realmente no existe registro si eso sucedió, o sea, se cumplió, si llegó a hacerlo, pero sí tuvo la intención de helenizar, podríamos decir, el área geográfica donde estaba situada. Estuvo esta ciudad sometida a varios terremotos. El más severo de ellos se dio en el año 17 después de Cristo, el cual devastó la ciudad junto con Sardis y otras ciudades vecinas.
¿Cuál es el mensaje que tiene Jesús para esta iglesia? Bueno, primero Jesús se presenta como sosteniendo una llave. La Biblia dice que esa llave es la llave de David. Cuando alguien sostiene una llave en la Biblia es símbolo de plena autoridad. Es decir, Jesús tiene acceso ilimitado a los almacenes del cielo y las riquezas de Dios. Eso lo hace capaz de prometer muchas cosas a los vencedores, así como lo ha hecho con las iglesias, comenzando desde la primera iglesia que vimos, que es Éfeso. Desde ahí hasta acá, Jesús ha prometido cosas y lo ha hecho en base a esta autoridad que se presenta en la iglesia de Filadelfia. También Jesús habla de una puerta abierta. Esto es un símbolo de las oportunidades de servicio que tiene la iglesia, es decir, de servir a las personas, de servir a la comunidad. Cuando Dios abre una puerta, espera que los cristianos no se detengan para servirle a Él y a su prójimo. Filadelfia es una iglesia fiel, no ha caído en compromisos ni apostasía, y por eso es que no encontramos en esta iglesia ningún reproche, ningún regaño. Pero sí la iglesia tiene una debilidad. Jesús dice que la iglesia tiene poca fuerza. Esto significa de que los ataques de Satanás pudieron lograr detener a los cristianos en ciertos momentos. Y es cierto, porque cada vez que intentamos nosotros hacer algo para Dios, habrá algo o habrá alguien que intente impedirlo. En realidad no es la persona, sino el enemigo quien está usando a las personas para impedirnos servirle a Dios. Jesús le da la seguridad a la iglesia de que los va a proteger y de que está con ellos en la hora de la prueba. También Jesús les da un consejo, y esto es importante porque va a ser parte del cotidiano que vamos a hacer hoy. Jesús les dice que ellos tienen que retener su corona. Esto significa que cuando Dios nos da una tarea, si la rechazamos, Él se va a buscar a otra persona para que la haga. Y tal vez no sea tanto rechazarla, sino ser indigno de la tarea. Realmente nadie es digno, pero por nuestras decisiones a veces nos hacemos más indignos de lo que ya somos. Jesús promete dar estabilidad y permanencia al vencedor, un símbolo de una seguridad eterna en Cristo. Junto a esta promesa también agrega que los vencedores experimentarán la presencia eterna de Dios en sus vidas. Qué lindo, ¿no? Saber que Dios siempre va a estar con nosotros. Muy bien, entonces vamos a trabajar nuestro cotidiano. Son 4 cositas las que vamos a hacer. En primer lugar, vamos a escribir qué significa el nombre de Filadelfia. Eso está en su libro de texto. Cómo es conocida la época de la iglesia de Filadelfia también está en su libro de texto. Y qué periodo, o sea, qué años abarca la iglesia de Filadelfia. También está en su libro de texto. Luego vamos a leer las siguientes citas bíblicas: Génesis 25:34, Génesis 27:36, Génesis 49:4 y 8 y primer libro de Samuel 16:1 y 3. Y entonces, basados en estos registros bíblicos, vamos a escribir quiénes perdieron su lugar y ante quiénes lo perdieron, porque fueron hallados indignos de la tarea que Dios les había dado. Se habla de 3 personajes. Así que ustedes me van a escribir, bueno, el que perdió su lugar fue este personaje y lo perdió ante este otro personaje. Número 1. Número 2. El segundo personaje que perdió su lugar fue este y lo perdió ante este. Y número 3. El tercer personaje que perdió su lugar fue este y lo perdió ante este otro personaje. Así que son 3 los que perdieron su lugar y son 3 quienes ocuparon ese lugar que los primeros perdieron. Dios les pueda bendecir, jóvenes, que tengan un excelente día. Dios los bendiga a todos.